¿Alguna vez has recibido una llamada de la escuela que cambió tu vida para siempre? Yo pensaba que conocía todo sobre mi esposo, sobre nuestra familia, sobre los últimos 12 años de mi vida. Pero cuando la maestra de mi hijo me preguntó ¿por qué Mateo hablaba perfectamente un idioma que yo jamás le había enseñado? Mi mundo comenzó a desmoronarse. Lo que descubrí después no solo destruyó mi matrimonio, sino que reveló una mentira tan profunda que aún hoy me cuesta creer que viví engañada durante tanto tiempo. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Todo comenzó un martes común de octubre. Yo estaba en mi oficina en Querétaro, revisando unos expedientes de contabilidad, cuando mi celular sonó. Era un número de la escuela primaria Benito Juárez, donde mi hijo cursaba el 3er grado. Mi corazón dio un vuelco, como siempre que las escuelas llaman en horario de clases. ¿Estaría enfermo? ¿Se habría lastimado? Buenas tardes, señora Valeria. Habla la maestra Lorena, la profesora de Mateo, dijo una voz amable del otro lado. No se preocupe, su hijo está bien, pero necesito hablar con usted sobre algo que me llamó mucho la atención hoy en clase. Respiré aliviada al saber que no era una emergencia, pero algo en su tono me puso alerta. Claro, maestra. Dígame, ¿qué sucede? Hubo una pausa breve antes de que continuara. Mire, hoy estábamos en la clase de Geografía Mundial, y yo estaba mostrándoles a los niños diferentes países y culturas. Cuando llegamos a Rumania, puse un video corto con algunas palabras básicas en rumano. Y bueno, su hijo, Mateo, comenzó a repetir las frases con una pronunciación perfecta. Al principio pensé que era casualidad, pero luego empezó a decirme otras palabras y frases completas en ese idioma. Incluso me tradujo algunas cosas del video. Sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría. ¿Rumano? Maestra, debe haber un error. Yo no hablo rumano y en casa solo hablamos español. Exactamente por eso la llamo, respondió ella con cautela. Le pregunté a Mateo dónde había aprendido esas palabras y él se puso muy nervioso. Solo dijo que alguien se las había enseñado, pero no quiso darme más detalles. Parecía asustado, como si hubiera dicho algo que no debía. Pensé que ustedes debían saberlo. Agradecí a la maestra y colgué con las manos temblando. ¿Rumano? En todos mis años de matrimonio, mi esposo nunca había mencionado conocer ese idioma. Él siempre me dijo que solo hablaba español e inglés básico. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de importaciones. Viajaba ocasionalmente por trabajo, pero nunca a Europa del Este. Al menos, eso era lo que yo creía. Esa tarde, cuando recogí a Mateo de la escuela, intenté mantener la calma. En el carro, mientras manejaba de regreso a casa por el Paseo de la República, le pregunté con la voz más casual que pude. Mi amor, tu maestra me contó que hoy hablaste en otro idioma en clase. ¿De dónde aprendiste esas palabras? Vi por el espejo retrovisor cómo mi hijo se ponía tenso en su asiento trasero. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de lágrimas. Mami, yo no puedo decirte. Papi me dijo que era nuestro secreto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mateo, mi vida, no hay secretos entre nosotros que no pueda saber mamá. ¿Tu papá te enseñó esas palabras? Él negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando estaba nervioso. No fue papi, fue la tía. ¿Qué tía, mi amor? Tu tía Claudia no habla rumano. No es tía Claudia, susurró él, tan bajo que apenas pude escucharlo. Es otra tía, la que vive en la casa chiquita. Sentí que el mundo se detenía. Tuve que orillarme en el acahuate de una calle porque mis manos comenzaron a temblar tanto que no podía manejar con seguridad.
Qué casa chiquita, Mateo. Necesito que me expliques, por favor. Y así, entre lágrimas y con la inocencia de un niño de 8 años que finalmente liberaba un peso que no debería haber cargado nunca, mi hijo me contó todo. Me habló de una casa en la colonia Loma Bonita, a solo 20 minutos de nuestro hogar. Me contó sobre una mujer llamada Renata, que hablaba con un acento diferente y le enseñaba palabras de su país lejano. Me describió cómo su padre lo llevaba ahí los sábados cuando supuestamente iban juntos al parque o a jugar fútbol. Me explicó que había otros 2 niños en esa casa, una niña de 6 años y un bebé, y que papi le había dicho que eran primos especiales, pero que yo no podía saber porque mamá se pondría triste. Órale, mi esposo tenía otra familia. Llegué a casa en piloto automático. No recuerdo haber cocinado la cena ni haber ayudado a Mateo con su tarea, pero debí haberlo hecho porque cuando mi esposo llegó a las 8 de la noche, como todos los días, todo parecía normal en la superficie. Él entró con su sonrisa habitual, me dio un beso en la mejilla, revolcó el cabello de Mateo y preguntó qué había de cenar. Lo observé como si lo viera por primera vez en 12 años. Ese hombre con el que había construido una vida, con quien había pasado noches enteras planeando nuestro futuro, que lloraba de emoción el día que nació Mateo. Ese mismo hombre me había mentido durante años. ¿Cuántos años? Esa era la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Cómo estuvo tu día? Le pregunté, sirviéndole un plato de pollo en mole que probablemente sabía a cartón para mí en ese momento. Igual que siempre, mi amor. Muchas juntas, algunos clientes complicados. Lo de siempre, respondió él, sin un rastro de culpa en su rostro. ¿Y el tuyo? ¿Qué tal, Mateo, en la escuela? Ahí estaba mi oportunidad. Podía confrontarlo en ese momento. Podía gritarle. Podía derrumbarme. Pero algo en mí, tal vez el instinto de supervivencia, o simplemente el shock, me hizo mentir también. Todo bien, un día normal. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida, narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Comenta desde dónde nos ves, porque necesito que sepas que no estás solo si alguna vez has sentido que tu vida entera fue una mentira. Esa noche no pude dormir. Mientras él roncaba tranquilamente a mi lado, yo miraba el techo de nuestra recámara, haciendo cálculos mentales. ¿Cuándo comenzó esto? La niña tenía 6 años según Mateo. Eso significaba que cuando yo estaba embarazada de nuestro hijo, o poco después, él ya estaba con ella. Y había un bebé. Un bebé. Al día siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. En cuanto mi esposo se fue a la oficina y dejé a Mateo en la escuela, conduje directamente a la colonia Loma Bonita. No fue difícil encontrar la casa. Mateo me había dado señas muy específicas, una casa color amarillo con rejas negras, con un árbol de bugambilias moradas en el frente. Ahí estaba. Un hogar modesto pero bien cuidado, con juguetes en el pequeño jardín delantero. Estacioné mi carro al otro lado de la calle, sintiéndome como una detective en alguna película barata. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba ver con mis propios ojos que esto era real. No tuve que esperar mucho. A las 9:30 de la mañana, la puerta se abrió y salió una mujer joven, tal vez de unos 30 años, con rasgos europeos marcados, cabello castaño claro y piel muy blanca. Llevaba un bebé en brazos y de la mano a una niña pequeña. Eran hermosos los tres, y cuando la niña volteó hacia la calle, sentí que me ahogaba. Tenía los mismos ojos de Mateo, los mismos ojos de mi esposo. La mujer lo subió a un carro modesto, un Chevrolet Beat azul, y se fue. Yo me quedé ahí sentada, llorando en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver. No eran imaginaciones mías, no era un malentendido.
Mi esposo tenía otra familia completa, con otros hijos que se parecían a él, con una mujer que probablemente creía que él era todo suyo. ¿O ella sabía de mí? Esa pregunta me torturó durante días. Decidí que necesitaba respuestas antes de confrontarlo. Contraté a un investigador privado, un señor Ramírez, recomendado por una amiga abogada. Le di toda la información que tenía y esperé. Una semana después, tenía un folder grueso, lleno de fotografías, documentos y una verdad más devastadora de lo que había imaginado. Renata Ionescu, ciudadana rumana de 32 años, llegó a México hacía 9 años con una visa de estudiante. Conoció a mi esposo en una conferencia de negocios en Ciudad de México. Según los registros, él había rentado esa casa en Loma Bonita hacía 7 años. Había 2 niños registrados en el sistema de salud como sus hijos, una niña llamada Elena y un bebé varón llamado Adrián. Él pagaba la renta, los servicios, el súper, la escuela privada de la niña, todo con una cuenta bancaria que yo desconocía por completo. Pero había más. Renata no tenía trabajo formal registrado. Ella dependía económicamente de él. Y lo más doloroso, en las redes sociales privadas de ella, que el investigador logró acceder, había fotos de ellos como familia. Cumpleaños, navidades, días de campo, una vida paralela completa que había existido simultáneamente con la mía durante casi una década. El investigador también me dio información financiera. Mi esposo ganaba bien, pero no tanto como para mantener 2 hogares cómodamente. Revisé nuestras finanzas conjuntas y encontré lo que había estado demasiado ciega para ver. Retiros constantes justificados como gastos de trabajo, inversiones que nunca daban frutos, bonos que supuestamente nunca llegaban. Él había estado desviando dinero de nuestra familia durante años. ¿Cuántas vacaciones habíamos cancelado porque no había presupuesto? ¿Cuántas veces le había pedido que arregláramos el carro o la casa y él decía que esperáramos un poco más? Mientras tanto, estaba construyendo un nido de amor para otra mujer y sus hijos. La confrontación llegó un viernes por la noche. Yo había planeado cada detalle. Mateo estaba en casa de mi mamá. Teníamos la casa para nosotros solos. Preparé su cena favorita, puse la mesa bonita, incluso me arreglé como si fuéramos a celebrar algo. Él llegó de buen humor, sorprendido por el recibimiento. ¿Qué celebramos, mi amor?, preguntó, dándome un beso que ahora me daba asco. Nuestra honestidad, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Siéntate, tenemos mucho de qué hablar. Serví la cena y, mientras comíamos, saqué mi teléfono y puse sobre la mesa una foto que el investigador había tomado. Él, saliendo de la casa amarilla con el bebé en brazos. Su tenedor cayó ruidosamente sobre el plato. Su cara perdió todo color. Valeria, yo puedo explicar. 9 años, lo interrumpí, mi voz sorprendentemente calmada. Quiero saber si son 9 años o más. Quiero saber si cuando yo estaba en el hospital dando a luz a tu hijo, ya estabas con ella. Quiero saber si alguna vez, en todos estos años, pensaste en decirme la verdad. Él intentó negarlo al principio, luego intentó minimizarlo. Fue un error que se salió de control, decía. Nunca quise lastimarte. Yo te amo a ti, Valeria. Ella es diferente, pero tú eres mi esposa, mi familia de verdad. Tu familia de verdad, repetí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. ¿Y qué son esos 2 niños que tienen tus ojos? ¿Qué es esa mujer que ha esperado por ti durante casi una década? ¿Qué soy yo entonces? ¿La oficial? ¿Y ella qué es? Valeria, por favor, piensa en Mateo. No te atrevas a usar a nuestro hijo, exploté finalmente. Tú usaste a nuestro hijo, lo llevaste a conocer a tu otra familia, le pediste que me mintiera, le pusiste ese peso horrible en los hombros de un niño de 8 años.
¿Qué clase de padre hace eso? Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Y déjanos en los comentarios qué harías tú en esta situación. Por primera vez en nuestra relación lo vi llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Le di un ultimátum, o me decía toda la verdad esa noche, o me iba con Mateo y nunca más tendría una conversación civilizada conmigo. Solo abogados, y así, durante 3 horas eternas, escuché la historia completa. Conoció a Renata cuando ella era estudiante de comercio internacional, 9 años atrás. Fue una aventura que se suponía que terminaría después de algunas semanas, pero ella quedó embarazada de Elena. Él intentó convencerla de abortar, pero ella se negó. Como Renata no tenía familia en México y dependía de él, cayó en una trampa de su propia creación. Sentí que era mi responsabilidad, me explicó, como si eso lo justificara todo. Ella estaba sola, embarazada, en un país que apenas conocía. No podía simplemente abandonarla. Pero sí podías abandonarme a mí en la ignorancia, respondí con amargura. Pudiste haberme dicho la verdad hace 9 años. Pudimos haber tomado decisiones. En lugar de eso, elegiste construir una mentira gigantesca. Me contó cómo organizaba su vida para mantener ambas familias separadas. Los sábados con Mateo eran para visitar a Renata y sus hijos. Los viajes de trabajo a veces eran vacaciones con ella. Las noches que llegaba tarde, por juntas, eran cenas en familia con ellos. Había construido 2 vidas completas, con 2 mujeres que lo amaban, con 3 niños inocentes atrapados en medio. ¿Ella sabe de mí?, pregunté. Él asintió lentamente. Sabe que estoy casado. Le dije desde el principio que nunca me divorciaría, que tú eras mi esposa y que eso no cambiaría. Ella aceptó esos términos. Órale, dije casi riéndome por lo absurdo de todo. Entonces ella eligió ser la otra, y yo fui la única pendeja que no sabía nada. Esa noche él durmió en el sofá. Yo no dormí nada. Al día siguiente tomé la decisión más difícil, pero más clara de mi vida. Me iba a divorciar. No por orgullo, no por venganza, sino porque sabía que nunca podría volver a confiar en ese hombre. Cada vez que llegara tarde, cada vez que viajara, cada vez que contestara el teléfono, yo me preguntaría qué más me estaba ocultando. Contraté a la mejor abogada de divorcio de Querétaro, la licenciada Montes. Ella era conocida por ser implacable pero justa. Le mostré toda la evidencia que había recopilado, las fotos, los registros bancarios, el reporte del investigador, todo. Tienes un caso muy sólido, me dijo ella después de revisar todo. Infidelidad comprobada, desvío de recursos económicos de la familia, y lo más grave, involucrar a tu hijo menor en el engaño. Podemos pedir la custodia completa, pensión alimenticia y compensación por los fondos desviados. El proceso legal fue brutal. Él intentó negociar, ofreciendo arreglarlo todo si no lo demandaba. Me suplicó que pensara en cómo esto afectaría a Mateo. Me dijo que seguía amándome, que podíamos ir a terapia de pareja, que él terminaría las cosas con Renata. Pero yo había cruzado un umbral del cual no había retorno. Le respondí con una sola pregunta. Si terminas con ella, ¿vas a abandonar a esos 2 niños también? El bebé que tiene apenas 1 año. ¿Vas a hacerles lo mismo que nos hiciste a nosotros, solo que esta vez con plena conciencia? No supo qué responder. La parte más dolorosa fue explicarle a Mateo lo que estaba pasando. Con ayuda de una psicóloga infantil, le expliqué que papá y mamá se iban a separar. No porque él hubiera hecho algo malo al contar el secreto, sino porque los adultos habían cometido errores muy grandes. «¿Ya no voy a ver a papá?», preguntó mi hijo con lágrimas en los ojos. «Claro que sí vas a verlo, mi amor».
Él siempre va a ser tu papá y te ama mucho, solo que ya no va a vivir con nosotros. ¿Y Elena y el bebé? ¿Ellos son mis hermanos? Esa pregunta me partió el corazón. Porque sí, técnicamente lo eran. Esos niños no tenían culpa de las decisiones de los adultos. Sí, mi amor, ellos son tus medio hermanos, y si tú quieres conocerlos mejor cuando seas más grande, yo voy a apoyarte. Durante el proceso de divorcio, que duró 6 meses, descubrí aún más cosas. Mi esposo había sacado un préstamo personal usando nuestra casa como aval, sin mi conocimiento, para pagar la renta adelantada de 2 años de la casa de Renata. Había cancelado el seguro médico familiar sin decirme para pagar la escuela privada de Elena. Había vendido el carro, que era mío legalmente, con mi nombre en la factura, y había usado el dinero para comprar muebles para la otra casa. Cada revelación era como otro cuchillo en la espalda. La licenciada Montes documentó todo meticulosamente. En México, el desvío de recursos de la familia es tomado muy en serio en casos de divorcio, especialmente cuando hay hijos menores involucrados. La sentencia final llegó en marzo del año siguiente. Yo obtuve la custodia completa de Mateo, con régimen de visitas supervisadas para él los fines de semana alternos. Él debía pagar pensión alimenticia, más una compensación económica por los fondos desviados durante años. La casa familiar quedó a mi nombre, y él tuvo que asumir la deuda del préstamo que había sacado fraudulentamente. También tuve un encuentro inesperado con Renata. Fue en una cafetería del centro de Querétaro, en un encuentro que ella solicitó a través de mi abogada. Yo dudé mucho, pero finalmente acepté verla. Ella llegó puntual, vestida modestamente, sin maquillaje, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas. «Gracias por venir», dijo en español con un marcado acento rumano. «Sé que no me debes nada, pero necesitaba verte a los ojos». Yo permanecí en silencio, esperando. «Yo sé que tú piensas que soy mala persona», continuó ella, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Y tal vez tienes razón, pero yo también fui engañada. Él me dijo que su matrimonio estaba acabado, que solo se quedaba contigo por Mateo, que se iba a divorciar pronto. Me dijo eso durante 9 años. Yo creí, yo esperé». «Puto, ¿y por eso está bien?», pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. «¿Por eso está bien destruir una familia? ¿Hacerle creer a un niño que tiene que guardar secretos que no le corresponden?» «No», admitió ella, secándose las lágrimas con una servilleta. «No está bien nada de esto. Yo también tengo niños que sufren». Elena pregunta por qué su papá ya no viene tanto. El bebé ni siquiera lo conoce bien. Y yo estoy sola en un país que no es mío, sin familia, sin trabajo, con 2 hijos que mantener. Por un momento, a pesar de todo mi dolor y mi rabia, sentí algo que no esperaba: lástima. No por ella como mujer que eligió ser amante, sino por otra víctima del mismo mentiroso. Porque finalmente entendí que él nos había engañado a las 2. A mí, prometiéndome fidelidad en un altar. A ella, prometiéndole un futuro que nunca llegó. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Regresar a Rumania», respondió con voz quebrada. «Mi familia allá finalmente me perdonó. Van a ayudarme con los niños. Aquí no tengo futuro. Él ya no tiene dinero para mantenernos ahora que tiene que pagarte a ti. Ya no quiero vivir de limosnas y promesas vacías». «¿Y los niños?», pregunté, pensando en esos pequeños inocentes. «¿Él va a seguir viéndolos?». Ella negó con la cabeza. «Él dice que es muy complicado, que no puede viajar a Europa regularmente. Dice que es mejor así, que ellos empiecen de nuevo. Igual que hizo contigo, ahora lo hace con nosotros. Así es él». Nos quedamos en silencio unos momentos. Luego ella sacó una foto de su bolsa y la puso sobre la mesa.
Era Elena, la niña, sonriendo con sus ojos idénticos a los de Mateo. Cuando tu hijo sea grande, si quiere conocer a su hermana, por favor muéstrale esta foto. Dile que ella pregunta por él, que le gustaría conocerlo algún día. Tomé la foto con manos temblorosas y asentí. Lo haré. Ella se levantó para irse, pero antes de salir se volteó hacia mí una última vez. Lo siento. Sé que no cambia nada, pero lo siento mucho. La vi irse y me quedé ahí sentada, con mi café frío y la foto de una niña que era medio hermana de mi hijo, procesando la extraña conversación que acababa de tener. No la perdoné, pero entendí que el enemigo real nunca fue ella o yo. Era él, el hombre que nos mintió a todos, que jugó con vidas como si fueran piezas de ajedrez. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mateo comenzó terapia para procesar todo lo que había vivido. La psicóloga me dijo que el impacto de haberlo usado como cómplice del engaño podría afectarlo por años, pero que con apoyo profesional y un ambiente estable, él se recuperaría. Yo también fui a terapia. Necesitaba entender cómo había sido tan ciega, por qué nunca noté las señales. Mi terapeuta me ayudó a ver que esto no era mi culpa, que los mentirosos profesionales son expertos en ocultar sus dobles vidas. Me ayudó a reconstruir mi autoestima que había quedado destrozada. Un año después del divorcio, mi vida había cambiado completamente. Mateo y yo nos mudamos a un departamento más pequeño pero acogedor en una zona tranquila de Querétaro. Él estaba en 4º grado, con mejores calificaciones que antes, más abierto y feliz. Su relación con su padre seguía siendo complicada. Veía a su papá cada 15 días, pero ya no había secretos ni mentiras entre nosotros. Mi ex esposo, por su parte, perdió todo. Su otra familia se fue a Rumania como Renata había dicho. Su reputación en el trabajo se vio afectada cuando algunos colegas se enteraron de su doble vida. Tuvo que vender su carro y mudarse a un departamento barato porque sus ingresos ahora estaban comprometidos con pensiones y deudas. Lo vi una vez cuando fue a recoger a Mateo y era la sombra del hombre que alguna vez conocí. Sentí satisfacción. No realmente. Sentí tristeza por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Tristeza por los años perdidos, por la confianza destruida, por los niños atrapados en medio del desastre de los adultos. Pero también sentí algo más. Orgullo. Orgullo de haberme levantado, de no haber aceptado migajas o disculpas vacías, de haber puesto a mi hijo y a mí primero, de haber elegido la dignidad sobre la comodidad de una mentira conveniente. Una tarde, mientras Mateo hacía su tarea en la mesa del comedor, me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Mami, ¿tú crees que algún día puedas perdonar a papá?» Lo pensé cuidadosamente antes de responder. El perdón no es olvidar lo que pasó, mi amor. Es decidir que ya no vamos a dejar que nos duela tanto. Algún día, tal vez sí lo perdone. Pero eso no significa que vaya a regresar con él o que lo que hizo estuvo bien. Significa que voy a soltar ese dolor para poder ser más feliz. ¿Y tú eres feliz ahora?, preguntó con esos ojos grandes e inocentes. Sonreí y le revolví el cabello. Cada día un poquito más, mi amor. Cada día un poquito más. Y era verdad. Había días difíciles, días donde la traición todavía dolía como una herida fresca, días donde me preguntaba si volvería a confiar en alguien alguna vez. Pero también había días buenos, días donde Mateo y yo reíamos juntos viendo películas, días donde me sentía fuerte y capaz, días donde miraba hacia adelante con esperanza en lugar de hacia atrás con dolor. Guardé la foto que Renata me había dado en una caja especial, junto con algunas fotos de cuando mi familia estaba completa. Algún día, cuando Mateo fuera lo suficientemente grande para entender todo,
Le daría la opción de buscar a sus medio hermanos si quería. Esa decisión sería suya, no mía. También hice las paces con una verdad incómoda. Probablemente nunca sabría toda la historia. ¿Hubo otras mujeres además de Renata? ¿Otros secretos que nunca descubrí? Posiblemente. Pero ya no importaba. No iba a desperdiciar más años de mi vida tratando de desenredar todas las mentiras de un hombre que había demostrado ser incapaz de honestidad. Lo que importaba era el presente y el futuro. Mateo y yo. Reconstruir, sanar, seguir adelante. Mi mamá me dijo algo sabio durante todo ese proceso. Mija, a veces pensamos que el amor lo puede todo, pero el amor sin respeto, sin honestidad, sin compromiso real, no es amor. Es una ilusión bonita que nos contamos para no ver la realidad. Y tú, mi niña valiente, elegiste ver la realidad aunque doliera. Eso toma más fuerza que quedarte en la ilusión. Tenía razón. Había sido más fácil seguir ciega, seguir creyendo sus mentiras, mantener la fachada de la familia perfecta. Pero esa facilidad tenía un costo. Mi dignidad, mi paz mental, mi ejemplo para mi hijo. Al final, lo que descubrí no fue solo que mi esposo me había traicionado. Descubrí mi propia fortaleza. Descubrí que podía sobrevivir a lo que pensé que me destruiría. Descubrí que soy más que esposa de alguien o parte de una pareja. Soy Valeria, madre, profesional, mujer completa por mí misma. Y esa resultó ser la lección más valiosa de todas. Hoy, cuando miro hacia atrás a aquella llamada de la maestra preguntando por qué mi hijo hablaba rumano, casi no puedo creer que fue hace 2 años. 2 años que parecen toda una vida. Mateo ahora tiene 10 años y está en 5º grado. Ya no habla rumano. Esas palabras que aprendió de Elena y Renata se fueron desvaneciendo con el tiempo, reemplazadas por nuevas memorias más felices. A veces me pregunto cómo están Elena y su hermanito en Rumania. Espero que estén bien, que tengan una vida estable con su familia allá, lejos del caos que dejaron atrás. No guardo rencor hacia esos niños. Ellos, como Mateo, fueron víctimas inocentes de las decisiones egoístas de los adultos. En cuanto a mi ex esposo, es solo eso ahora, un ex, el padre de mi hijo con quien coordino horarios y asuntos escolares de manera civilizada pero distante. Ya no siento el dolor agudo de la traición cuando lo veo. Ahora es más como una cicatriz. Está ahí, me recuerda lo que pasé, pero ya no sangra. ¿Volvería a confiar en el amor? No lo sé todavía. Pero sí sé esto, nunca más voy a ignorar mi intuición, nunca más voy a aceptar menos de lo que merezco, y nunca más voy a cargar con los secretos y mentiras de otra persona, porque al final del día, lo que se siembra se cosecha. Él sembró mentiras y cosechó soledad. Yo sembré dignidad y estoy cosechando paz. Y créeme, esa paz vale más que cualquier matrimonio construido sobre arena.